Bien, pues muy buenas noches, qué gusto estar con ustedes aquí en Oaxaca a fondo, con estos temas que son siempre de un gran interés y que hoy pues vamos a hablar de algunos puntos importantes que maneja el gobierno del estado a través de su Secretaría de Administración. Hay temas como el asunto del sindicato, los acuerdos, si viene un pliego petitorio, ¿quién lo va a presentar por parte del sindicato? No hay un comité ahorita sindical y demás. Y estos temas, mi querido Sócrates Campos Lemus, que creo que como todos los demás que hemos operado aquí, traen muchísimo interés. Bueno, mira, yo creo que tenemos el tema de los temblores, pero no solamente los de tierra, los políticos. Y ya son los temblores políticos. Eso es lo único que pasa. Yo pienso que en este manejo de la política cuenta mucho dos cosas: la calidad humana y la calidad y la convicción ideológica. Y cuando tú tienes esas dos cosas y las has mostrado a lo largo de tu trayectoria administrativa, política, etcétera, humana inclusive, pues esto te permite mostrarte abiertamente. Yo creo que lo que no vivimos en un sexenio pasado, que era el ocultar la presencia inclusive del gobernador y de sus funcionarios, ahora estamos regresando realmente al contacto popular, a enfrentar y a manejar directamente los conflictos. Y yo creo que en este campo, bueno, Javier tiene una vasta experiencia, pero sobre todo una vasta convicción de lo que tiene que hacer. Y por eso me da mucho gusto, nos da mucho gusto recibir aquí a un amigo de hace muchos años, de hace mucho tiempo, José Javier Villacaña Jiménez, hoy secretario de Administración aquí en Oaxaca. Fondo, secretario, pues muy buenas noches y muy bienvenido. Muy buenas noches, Jaime, Sócrates, es un placer estar aquí, gracias por la invitación, gracias por permitirnos llegar a toda esa gente que nos ve. Y bueno, pues obviamente aquí prestos a estar aquí charlando con ustedes, a puntualizar algunas cosas. Muchas gracias de verdad por la invitación. El año pasado, secretario, transcurrió de una manera muy tersa el asunto del sindicato, con el gobierno, en la representación de la Secretaría de Administración, quien hace las negociaciones, los acuerdos. Sin embargo, hoy el sindicato ha tenido diferentes conflictos internos que lo ha llevado a una situación inédita. Yo nunca supe de una situación igual, que se haya quedado sin un comité directivo, sin un secretario general, no hubo elección para rápido. ¿Qué pasa ahí, secretario? O sea, ¿cómo lo ve la parte del gobierno, la secretaría? Porque tengo entendido que en marzo o en mayo ya deberían de ellos de presentar su pliego petitorio, pero sin una personalidad jurídica de un secretario general y un comité, pues se me hace que ¿cómo le van a hacer? ¿Qué opinas de este conflicto? Bueno, de entrada quiero comentarte que tienes mucha razón cuando dices que el año pasado la negociación contractual se dio sin mayor problemática. Sí, yo eso lo vi. Tiene que ver también con, obviamente, esa interlocución que se tiene con todas las corrientes, tiene que ver con el trato institucional que se dio desde un principio, desde que llegamos al gobierno con el comité representativo, el comité directivo. Y bueno, este año, mejor dicho, desde diciembre del año pasado, una situación que es interna del sindicato derivó en que al día de hoy, pues todavía no se tenga una representación de los trabajadores, pero sí lo quiero acotar, Jaime, Sócrates, es un tema interno, es un tema en donde todo el proceso y todo lo que ha derivado de él, pues es una situación que compete exclusivamente a los trabajadores. ¿No? Te acusaban a ti, acusaban a Germán. Bueno, finalmente Espinosa. Yo creo que es una situación temeraria, porque todo el proceso, la instalación de la comisión, el reglamento, la convocatoria, el registro, todo, pues es una cuestión que está en manos de los propios órganos internos del sindicato. El señor gobernador ha sido una gente que ha estado muy atenta, nos ha instruido a que estemos atentos, vigilantes, pero que obviamente queda claro que es una decisión que es interna. ¿Qué nos da gusto ver que el día de ayer, el día
bueno, hace unos días, para no poner fechas, no puntualizar, se retoman los trabajos por parte de los órganos internos del sindicato. La Comisión de Honor y Justicia convoca, que es la que está legalmente establecida. Es correcto, convoca, ya hay nuevamente una comisión electoral, y le tocará a esta comisión electoral volver a sacar la convocatoria y volver a normar el proceso, de tal suerte que yo esperaría que en los primeros días de marzo se pueda ya contar con una representación que haya sido electa de manera directa por los propios compañeros sindicalizados. Que es importante puntualizar que el hecho de que no tengamos ahorita un comité directivo, una representación, no implica que estén en riesgo pues todas las cuestiones que se tienen que dar con el propio sindicato. De hecho, muchas de las cosas de manera directa las ha estado transitando la Dirección de Recursos Humanos, que es la instancia, y es importante porque de repente, bueno, ¿y qué va a pasar si está cerrado el sindicato? ¿Qué va a pasar con los préstamos? ¿Qué va a pasar con estas situaciones? Etcétera, etcétera. Pues bueno, no se ponen en riesgo, son logros ganados que son irrenunciables, y creo que sí es importante que si alguien tiene una duda al respecto, pues obviamente puede acudir con la directora de Recursos Humanos, la contadora Norma Polanco, para que se le pueda aclarar y quede bien sustentado que no hay ningún riesgo en esos derechos y en esas percepciones o prerrogativas que puedan tener algunos sindicalizados, ¿no? Señor secretario, todos los sindicatos, y cuando menos a lo largo de una gran parte de la historia última en el Estado, han servido para una manipulación de carácter político. Es decir, a veces por una reacción propia de los órganos sindicales para obtener mayores prebendas o establecer niveles de negociación importantes, y en otras, francamente, por una posición política, como lo que hemos visto en otros sindicatos, como fue lo del sindicato del magisterio, lo que ha sido el sindicato de salud, en fin. Y cada vez que hay algún proceso político importante, como el que estamos ya viviendo en esta época, hay mano negra. Sí, hay mano negra de los que no han quedado, de los que creen que no van a quedar, de los que quieren presionar para quedar. Y bueno, esto siempre ha desestabilizado bastante la situación del Estado. Aquí, ¿tú piensas que hay alguna mano negra o es simplemente el conflicto interno, propio? Yo creo que está claro que es un conflicto interno, ¿no? Está claro que hubo ahí una serie de problemáticas, es más, que ya tienen no nada más un año, ya son añejas, conflictos que incluso llegaron a ser hasta personales. Pero ¿cómo hemos salvado esos escollos? Pues precisamente teniendo interlocución con todas las fuerzas, con todas las corrientes. Lo mismo nos hemos sentado en su momento con la corriente azul, que con la corriente roja, que con la corriente blanca, ahora con la corriente verde y con la corriente negra, que fueron las planillas. Hemos sido muy respetuosos precisamente para no tener no comprar una problemática que está no en el terreno sindical, ¿no? Claro. En su momento, cuando los propios compañeros sindicalizados elijan a quién quieren que los represente, será ya obligación nuestra establecer esa interlocución y preparar lo que decía Jaime. Viene el pliego petitorio y entraremos de lleno a la negociación contractual que yo espero, si tenemos esa decisión del sindicato en su seno de quiénes los van a representar, espero que en el mes de abril esté ya prácticamente abordada, ¿no? Porque esa es la realidad que se tiene. Que no hubiera una elección, que no pudiera haber una designación. ¿Qué pasaría? Hay mecanismos legales, el gobierno deposita en la Junta los acuerdos los piensan ustedes respetar. Los acuerdos que ya traigamos, ahí están. Así es. Mientras no se arreglen, pues esperaremos a ver lo nuevo. Y si no, hay una ruta legal para que el gobierno pueda, obviamente, hacer un ofrecimiento y depositarlo en la Junta. Yo espero que no se tenga que llegar a eso. Yo espero que todos los actores que en este momento tienen en sus manos esa gran responsabilidad, precisamente cumplan precisamente con esa gran encomienda que les ha dado la gente y puedan ponerse de acuerdo. Y lo más importante, puedan llevar la elección a cabo y que obviamente
está claro que una elección legitima, ¿no? Cualquier resultado. Porque además, fíjate lo interesante periodísticamente, ¿no? Y sindicalmente. Hay un amparo, me parece que está pendiente de resolverse para la planilla verde, donde están pidiendo ellos que les otorguen la toma de nota. Eso se puede tardar. Bueno, el Bester Gordillo, ¿cuántos años estuvo en la cárcel? Y acaba de salir el resolutivo después de 4 años de para lo que pidió y que quitó que le reconocía al Bester su derecho a ser dirigente. Bueno, igual podría tardar 3 años o 4. Igual no. No podría suceder, secretario, que de pronto ellos eligieran un sindicato, un líder, y le otorgaran la razón a la verde. El ejemplo de la universidad, de los sindicatos universitarios de la UAPO. Yo, hasta donde tengo entendido, se han agotado las opciones legales. Tengo entendido que no se les había otorgado a ese amparo. Ese amparo. Así es. Y creo que la mejor ruta es la que ellos ya plantearon el día de ayer, o antier, no me acuerdo que fue el día martes, creo. O miércoles de la semana pasada, en donde obviamente ya hay una nueva una nueva comisión electoral que ya puede organizar legalmente todo el proceso, sacará la convocatoria apegada a un reglamento, hablarán de tiempos de elección y lo más importante, y yo creo que todas las corrientes están en esa ruta, es que haya una elección. ¿De qué hablamos? ¿11,000 empleados? Que sí, casi 11,000, pero lo importante es que haya una elección. Finalmente, yo creo que parte de la problemática que se presentó fue la circunstancia de que no se convalidó un cambio, se anuló a una planilla, se dio un gane, no se llevó a cabo la elección, y bueno, fueron elementos que en su momento se conjugaron y la Junta en su momento no dio la toma de nota favorable. En este contexto que estamos platicando, pues bueno, ya las mismas corrientes están muy conscientes de que una manera de legitimar a un comité, pues obviamente es a través de una elección, ¿no? Entonces, tengo entendido que todo va encaminado a esa ruta. Tal vez a finales de este mes podamos tener esa elección, dependiendo de los criterios que emita la propia comisión electoral del sindicato, y la idea es que en la primera semana puedan tener ya un comité representativo y entonces meternos ya de lleno a esperar el tema del pliego petitorio y a establecer la mesa de negociación. Secretario, durante una gran parte más bien todo el sexenio pasado, no hubo esa comunicación con las bases. Entonces llegamos con el actual gobierno, encontrar un gobierno en crisis, un gobierno fracturado internamente, políticamente, económicamente, socialmente, desprestigiado, con una grave crisis, una crisis brutal, que cuando ya la ves en su conjunto es para espantarte, ¿no? Esto lógicamente se sostuvo gran parte del gobierno, de la estructura del Estado, gracias a la burocracia que es la que está operando ahorita y que se mostró en su momento, como haya sido, capaz de sostener toda la administración. Si no se hubiera sostenido la administración, se hubiera caído toda la estructura política. En la ingobernabilidad, ¿no? Hubiéramos caído en un proceso de ingobernabilidad terrible. Tú has tenido que hacer una reconstrucción de todo este aparato, pero aparte has tenido que entrar a esa parte tan importante de fortalecer la estructura administrativa para darle congruencia a las acciones de carácter político y administrativas y económicas que tiene que ejercer el Poder Ejecutivo. ¿Cómo la has podido llevar en este Pues además, reforzando, ¿no? Ya llevamos 1 año, 2 meses. Ya es poco tiempo. Sí, pero ya hay carnita como para que puedas decir, así me veo, ¿no? Así veo lo que traigo. Claro, bueno, de entrada yo tengo que reconocer la madurez y la sensibilidad de los compañeros de base, porque efectivamente ahí es donde está sustentado todo el trabajo. Y a pesar de la problemática interna, ustedes son testigos, no ha habido ningún desbordamiento, ni apasionamiento, ni ha repercutido en
todo el trabajo del gobierno en conjunto. Entonces hay que reconocerles que dejaron la problemática en el terreno sindical, porque era muy fácil desbordarlo, claro. ¿no? Era muy fácil, obviamente, sí, incluso traslaparlo a los edificios, a los espacios de trabajo, y yo creo que ahí mi reconocimiento al comité saliente, mi reconocimiento a todos los trabajadores que siguieron prestando sus servicios y que no dejaban por eso de luchar por sus intereses sindicales. Por otro lado, pues bueno, la verdad es que eso también se da gracias a ese trato respetuoso que establecimos, ese vínculo respetuoso que establecimos con todas las corrientes, y hemos trabajado con todos y hemos opinado y hemos sugerido, y esto obviamente ha dado como resultado que de entrada el gran basamento del gobierno, que es el trabajador sindicalizado, esté obviamente separando por un lado su lucha interna, sus aspiraciones internas, y por el otro lado cumpliendo con su trabajo, ¿no? El otro punto importante, secretario, que si nos lo permites, es el famoso SITBUS, ¿no? Sistema no sé qué del transporte. Y en algún momento hemos platicado con el fiscal anticorrupción, con el fiscal Rubén Vasconcelos, y nos habla de que efectivamente hay algo que revisar ahí fuerte. Ahí están los camiones parados en Ciudad Judicial, apenas fui y ahí a los días se les está hasta carcomiendo las calcomanías. ¿Qué tanto hay en tu cancha de esto y qué tanto ya pasó a otras instancias? Bueno, mira, yo creo que es importante dejar muy claro que eran dos grandes rubros: lo que era la obra física y lo que era la operación del sistema. En la obra física, de alguna u otra manera, a través de un acuerdo delegatorio, la Secretaría de Administración fue la responsable. Se licitó y a ellos les tocaba, a nuestra instancia le tocaba supervisar. Esa obra fue pagada completamente a finales de noviembre, todavía en el gobierno de Licenciado Gabino Cue, y la empresa solamente incumplió en un tramo, el tramo 4, que era el tramo donde está el Parque del Amor, y en su justificación ellos argumentaban que había una problemática social, que por eso no podían ellos concluir ese tramo. Cuando nosotros llegamos, de alguna otra manera se planchó el tema social y se pudo terminar, es decir, la obra física está concluida y estamos en proceso para que todo eso ya se pase a Cevitra y Cevitra en su momento pueda determinar la operación del sistema. Yo creo que vale la pena decirlo, el tema del Citibus ha generado muchos comentarios y se ha generado también alguna desinformación, porque yo me acuerdo que todavía como presidente se hablaba de 1.200 millones de pesos de inversión, cuando realmente la obra en total, física, incluyendo la adquisición de los vehículos, rebasó por poco los 600 millones de pesos, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que revisar? Y obviamente las instancias correspondientes lo están haciendo, si la licitación se dio bien, si el precio de los vehículos es el adecuado, porque incluso de repente en medios se dice que estaban hasta duplicados y demás, ¿no? O de repente se dice que están abandonados, y no es cierto, se les da un mantenimiento cada determinado tiempo, de tal suerte que en el momento que ya se establezcan las reglas de operación, pues obviamente podrán de manera inmediata ponerlos en servicio. Ahí dentro de la operación hay un rubro que es bien importante, que es el recaudo, en donde quienes prestan el servicio tendrán que reponer a un fideicomiso 100 millones de pesos. Se va a otorgar a particulares, pero eso ya es tema de Cevitra. Ese es un tema de Cevitra, puede concesionarse, puede ser operado por el Estado. Lo que es importante, y esto lo conocí desde que era yo presidente municipal, es que en esa ruta, para que sea eficiente, para que de verdad se cumplan los objetivos, pues tendrá que tener el consenso de los que en este momento son concesionarios, porque la idea no es meter un camión más a donde ya hay 20, ¿no? La idea es quitar una carga de los que ya están y generar, es correcto. Entonces, esa es la idea. Y te digo, usted tiene que generar un recaudo a través de un fideicomiso de casi 100 millones de pesos, que en su momento puede servir para obras complementarias o para otro tipo de acciones que sin duda alguna tendrán que ver con el tema del flujo vehicular, ¿no? Déjame ir un corte, ya llegamos a la mitad del programa. Tan pronto. Y si nos lo permite... Falta lo bueno. Bueno, lo que le voy a decir. Si nos lo permite, al regresar tenemos a los temas políticos que también te incumben y que, bueno, pues vamos a platicar con él a ver qué tiene que comentarnos a este respecto. Sócrates, vamos a una pausa. Rápidamente regresamos.
Bien, pues continuamos. Qué bueno que está con nosotros aquí en Oaxaca a fondo. Estamos en una plática interesante con el secretario de Administración, José Javier Villacaña Jiménez, y creo que se va a poner más interesante todavía, ¿no? Porque aparte de la función como parte del gabinete de Alejandro Murat, pues secretario, te consideramos un personaje de la política, has estado metido desde muchos años en los temas, fuiste presidente municipal y hoy pareciera que se vuelve a abrir esa gran oportunidad de ser candidato nuevamente, al menos hasta ahorita es lo que nosotros hemos escuchado, lo hemos manejado en los medios de comunicación, y si nos permite entrar a este tema, explicarle un poco a la gente qué pasa. Si está en tu ánimo, hay la posibilidad de que el PRI te otorgue la candidatura. Se inscribieron varios personajes para intentar ser candidatos, se declaró desierta y hoy escuchamos que Villacaña va a ser el candidato. ¿Qué hay de esto? Bueno, yo creo que hay que empezar puntualizando, Jaime, que es un escenario complicado. El reto en este próximo proceso para el PRI está fuerte. Yo creo que al interior de mi partido hay gente muy valiosa que puede enarbolar con éxito precisamente la bandera y llevar a buen resultado el proceso. Laura Viñón, la diputada local, Juan Enrique Lira, Jesús Rodríguez Socorro, pero yo creo que en el seno del PRI también están pensando en cómo mandar un mensaje, no solamente de promesa, sino de compromiso, de convalidar lo que ya se hizo, y yo le agradezco a muchos amigos que hayan mencionado mi nombre. Estaremos esperando a ver cómo se dan las cosas, tendrían que alinearse varias cosas para que yo pudiese en su momento no solamente participar, sino quedarme con la candidatura. Pero creo que también hay que tener muy claro que el objetivo, pues no nada más es ser candidato, es llegar a ser presidente. ¿Qué ventaja tenemos nosotros sobre algunos compañeros que, repito, podrían también agarrar esa bandera? Pues que ya fuimos, que la gente en su gran mayoría califica de positivo lo que se hizo, ¿no? De que tocamos en esos 3 años a muchos sectores, que sembramos, y que obviamente el haber sembrado cosas buenas, pues ahorita nos da la posibilidad de ir a cosechar. Esa tal vez sería la gran diferencia, el que nosotros ya nos medimos, a diferencia de otros compañeros que aspiran y que obviamente pensando en un proceso tan difícil, pues solamente estarían ofertando una promesa contra resultados que nosotros ya dimos, ¿no? Tal vez esa sería la diferencia. Tenemos, Javier, un doble escenario o triple escenario: el escenario nacional, el escenario estatal y el escenario municipal. En el escenario nacional las cosas están complicadísimas para el PRI. Es correcto. Sí, ha habido serios cuestionamientos y graves problemas que no se han podido resolver. En el escenario estatal estamos muy consolidados, ¿no? Tenemos que reconocer que la postura y la acción del gobernador, como la del propio presidente en el acompañamiento a la peor crisis que ha vivido el Estado, ha tenido resultados. Y en el escenario municipal, bueno, pues hay sus variantes que tienes, pero siempre se ha perdido alguna cuestión, alguna situación, por las divisiones internas o por las ambiciones internas o por los disgustos internos y las confrontaciones internas. En este campo, ¿cómo está la cancha? ¿Se puede jugar limpiamente? ¿Hay una capacidad de unificación para que todos los periodistas aquí vayan en sólidas condiciones? Porque lo mismo les ha pasado a los otros partidos. Han perdido por las propias divisiones. Ninguno vende peras, ni Morena, ni PRD. ¿No venden peras? No. Entonces, ¿es verdad? ¿Cómo sientes? Porque a ti te tocó contender en un ámbito, claro, un ambiente político, como dicen, eso será de una manera, hoy es de otra.
Claro. Hoy estamos viendo personajes que de pronto y partidos y vienen la boleta Andrés Manuel, que luego dicen que es garantía de que van a votar por Morena. Yo no lo sé, ¿cómo lo ves tú? Bueno, mira, yo hace ratito comentaba que tienen que alinearse algunas cosas. Y yo creo que tiene que ver con eso. ¿Qué capacidad hay, qué madurez hay en los actores para ponernos de acuerdo? Hace apenas algunos meses, cuando estuvimos en el proyecto político de Alejandro Murat, se incorporaron personajes que incluso le habían jugado en contra. Y hubo tal madurez que su incorporación no generó ningún ruido, no generó ninguna problemática, ningún sobresalto, ni para ellos ni para el partido. Ahora vemos que con la simple mención de que existe la posibilidad de que podamos regresar, sí ha habido sentimientos, sí ha habido brincos, Un rechazo. sí ha habido esa situación de ¿por qué Javier?, ¿no? Y la verdad es que son de las cosas que se tendrán que alinear, y yo creo que ahí tenemos que partir de anteponer el interés del propio partido, del proyecto y de la gobernabilidad del titular del Ejecutivo a los intereses personales, como se hizo hace algunos meses. Entonces, si estas cuestiones se alinean, si la situación obviamente se construye, pues yo creo que estaremos hablando de un proyecto triunfador. Y es el que en su momento nos interesaría no solamente a mí, sino a cualquier actor político del partido. No estamos exentos, no deja de existir el riesgo, lo vemos, ha habido pues obviamente compañeros de partido que tomaron otra ruta, ¿no? Y desgraciadamente tiene que ver más con el tema personal, el interés personal que el interés de grupo. Y yo creo que ahí, bueno, vamos viendo cómo se va transitando. Yo te quiero decir, tengo entendido, tengo claro que quienes han manejado mi nombre, pues lo hacen precisamente como resultado de una evaluación ciudadana, de una encuesta, de que, bueno, oye, Javier está bien posicionado, pero está claro que lo que nos hace ganar... de los grupos? Sí, no, digo, de hecho, te quiero decir que mucha gente cuando se empezó a manejar eso, de que pudiese existir la posibilidad de que yo fuera el candidato, he recibido múltiples muestras de afecto y de respaldo. El otro día fui a tu cariño, oficina a buscarte y la verdad es que me fui porque había como 50 gentes esperando para entrar a hablar contigo. ¿Tiene que ver con esta Sí, claro, los exagentes, muchos agentes, muchos grupos. Por eso te decía, si has sembrado, estás en la posibilidad de cosechar. He tenido contacto con los sectores de turismo, con los empresarios, con los mercados, con los grupos organizados de taxistas, y con muchos de ellos construimos cosas buenas, Jaime. Entonces, el simple hecho de que se haya comentado, pues obviamente inmediatamente me han llamado, y a ver si vas tú, y esto, lo otro. Les he dicho, miren, es una posibilidad, pero creo que es importante también dejarlo muy claro, dependen de varios factores, ¿no? De que haya una unidad, depende de que haya el respaldo pleno, depende de que obviamente sepamos a ciencia cierta de dónde partimos y a dónde queremos llegar, es decir, hasta dónde nos afecta eso que muchos han estado manejando, el famoso efecto peje, ¿no? Yo obviamente no lo comparto porque hace 6 años pues quedó muy claro que vino el señor a ofertarnos una propuesta política que 6 años después resulta que pues fue tal vez de las más cuestionadas. Él obviamente es un tema nacional y yo esperaría que en el tema local, lo que hemos platicado al interior de quienes hacemos política es que se tiene que construir de abajo hacia arriba, es decir, gente probada a las presidencias municipales, gente que sume en las diputaciones locales para que los temas nacionales como son las diputaciones federales, la senaduría y la propia presidencia vayan consolidándose desde abajo y no te arrastre una situación que me parece además más estrategia que realidad. Yo me acuerdo que desde que salen las precampañas siempre el cuestionamiento de va a perder, va abajo, pues es parte de una estrategia. Es como obviamente si tú desde ahorita dices a que le pongan si va Javier va a perder, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay un trabajo que lo avala, ¿no? Entonces, creo que habrá que esperar, habrá que ir viendo
también en esos sondeos de dónde estamos, hasta dónde ha perjudicado de repente ese pleito que se ha dado de un solo lado a nivel municipal. Habrá que ver hasta dónde las acciones que se han dado a nivel municipal son favorables o son carga. Y lo digo porque de repente vi por ahí una declaración en donde mi amigo José Antonio Hernández Fraguas decía que el candidato tiene que tener ciertas características. Y yo no creo que sea nada más responsabilidad de quién va a ser candidato. Sobre todo, tiene que ver con las acciones de quienes son gobierno. Y yo creo que esto lo puedo fácilmente demostrar porque sin duda alguna el candidato más preparado, que es completamente transparente, que no tiene una mácula, que es Mitt, su gran reto, su gran problemática es cómo no cargar con los muertos que va a dejar la administración de Peña. Lo cual se antoja imposible, ¿eh? Está difícil y eso demuestra que no es el candidato, son las acciones. Si el gobierno municipal y las circunstancias, si el gobierno municipal hizo bien su trabajo, se va a facilitar mucho la elección y se va a facilitar mucho obtener el triunfo. Si no hizo su trabajo, obviamente que vamos a tener problemáticas. Si hay más ambulantaje, si hay más inseguridad, si está el rumor de que las obras están infladas, pues obviamente va a pegar, ¿no? Si es al contrario, si se atendieron todas las expectativas que se generaron en un proyecto, pues obviamente va a facilitar mucho el tránsito para quien vaya de candidato en esta próxima contienda. Javier, acabas de dar el punto. La puntilla. La puntilla. Es decir, estamos en un proceso, yo te insisto, que involucra lo nacional, lo estatal y lo municipal. Sí, y está muy claro que la política estatal está bastante consolidada. Es correcto. Y estará más consolidada y podrá dar mejores resultados en la medida que los actores políticos de cualquier partido político entiendan que lo importante ahorita es rescatar la economía, la gran crisis de empleo, etcétera, que tiene el estado de Oaxaca, sobre todo por las condiciones que se están viendo a nivel internacional que nos van a afectar y que ya nos comienzan a afectar indiscutiblemente. Esto implica, por supuesto, una gran fortaleza de las instituciones municipales. La base del país, desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico, es el municipio. Es correcto. Y si perdemos la perspectiva de los municipios, vamos a perder la perspectiva de todos los estados y de todo el país. Y esto es lo peligroso. Esto pasó en 1910, ¿no? Cuando en lugar de tener la fortaleza a través de los municipios, se dio a través de los grandes caciques políticos. Y aquí los caciques políticos se tienen que hacer a un lado. ¿Cómo piensas que vamos a lograr esta estructura? Bueno, yo creo que lo comentábamos, Sócrates, el hecho de que se mencionen algunos nombres tiene que ver con lo que la gente está planteando, con lo que ya se hizo. Nunca va a ser lo mismo el generar una promesa. Un acotamiento. Se hizo mal el trabajo en el Gabino Cue, perdieron. Ese es el argumento, no tiene nada más que ver con el candidato, tiene que ver con las acciones de gobierno. Lo que la gente evalúa a la hora de ir a votar es al gobierno, no tanto al candidato. Y creo que ahí está la prueba, ya dimos dos ejemplos. Así es, ¿no? Así de simple. Entonces, y ya en un proceso en donde tienes que construir de abajo hacia arriba, y lo platicábamos ahorita, a lo mejor el tema de que haya salido mi nombre tiene que ver con la percepción de la gente. Javier hizo su chamba. Javier embelleció la ciudad, Javier tuvo el contacto con todos los sectores y a la gran mayoría le dio respuestas. Porque nunca va a ser lo mismo en un proceso ir a vender una promesa que ir a decir, ya lo hicimos y lo queremos volver a hacer. Esa tal vez es la gran diferencia. En la Coca-Cola de azúcar y sin azúcar. Que se ha planteado a la hora de hablar en el seno del partido de las posibles candidaturas. Yo reconozco que hay gente muy valiosa al interior de mi partido, ¿no? Que podría tener un buen papel. Sin duda alguna, ¿no? Fíjate que tengo una pregunta que me está saltando en la boca desde hace rato
No es puñalada. Pero si no lo hago también me van a decir, oye, ¿por qué no le preguntaste? Hay un pleito irreconciliable con Fraguas. Mira, si tú a estas alturas me dices qué pasó, no lo sé. Yo lo único que sé es que en su momento yo ayudé a que él se sentara con el entonces candidato, porque él estaba en otra ruta. Es más, fue tal vez uno de los pocos que directamente cuestionó y hizo comentarios en contra del ahora titular del Ejecutivo. En su momento incidimos para que hubiera ese empalme, ese enlace, y en su momento también, cuando a mí me plantearon que él podía ser candidato, pues pudimos haber dicho o jugado con otra opción, y no, creímos que en su momento era necesario para el proyecto político. Servía para unificar, y transitamos y no hubo un solo brinco, ¿no? Entonces, posteriormente yo creo que hay mucha gente al interior que le ha abonado a esa cuestión. Yo no me he subido, no creo que puedas encontrar en ningún medio una declaración personal, como de repente sí la he visto de él, y yo creo que para que haya un pleito tiene que haber dos voluntades por lo menos. Yo me he mantenido al margen, y sin embargo con mucha pena tengo que reconocer que de repente en el seno de algunos colaboradores traen ese rollo. Yo a José Antonio lo conozco desde que tenía 16 años, sé perfectamente cómo piensa, sé perfectamente qué tipo de persona es, cómo reacciona, y yo me he mantenido al margen pensando en que la política tiene muchas complejidades, pero una gran virtud se replantea cada determinado tiempo, ¿no? Pues, Es un temazo, ¿no? Es un temazo, pero... Porque además hay una cosa que te quiero decir, secretario. Nosotros, en lo particular, yo como periodista, como persona, le tengo mucho aprecio a José Antonio Hernández Fraguas, lo considero un buen amigo. Y lo mismito me sucede contigo. Entonces yo creo que muchos se van a identificar con lo que digo ahorita, ¿no? Claro. Es decir, estamos en medio de dos muy buenos amigos, gentes que han tenido mucha cortesía, mucha atención, y que se les tiene aprecio, y que de pronto los vemos que hay un desacuerdo, a ver, pero en esto de la política son tiempos y circunstancias. Y lógicamente hay cosas, tiempos y circunstancias que benefician a uno o benefician al otro. Y si no tienes la visión clara de qué está sucediendo y te vas a confrontar en forma absurda, pues lo único que vas a hacer es cavar tu tumba, no cavar tu puente para pasar el río. No, y más en un violento. momento en el que lo que se requiere es unidad, ¿no? Es Pleito, correcto. ¿no? Lo que pasa es que paradójicamente empezamos juntos, ¿no? Él incluso siendo mi jefe. Y bueno, después de un tiempo cada quien caminó por su lado, sin embargo siempre ha habido el afecto, y para uno mismo es inentendible, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Pero cuando tú te sientas y te gastas 10 minutos hablando del otro sin puntualizar por qué y para qué. Oye, Javier. Pues está cañón, ¿no? Cuando tú te crees las mentiras que te dicen, pues está cañón, así no puede ser, ¿no? Entonces, yo te digo, me he mantenido muy respetuoso, muy al margen, pero sí de repente acuso, recibo, como hace unos días que el tema de pensiones, ¿no? Todo Villacaña en contra, ¿no? Y coyunturalmente cuando se está mencionando mi nombre. Miren, yo creo que ahí el tema es darle tiempo al tiempo, ¿no? Habrá en su momento la posibilidad de platicar, pero pues tú no puedes ser el responsable de todo lo que sucede allá, ¿no? Si a ti te quieren acusar de que si los regidores se pelearon con el Ejecutivo Municipal y que te echan la culpa, pues tú simple y sencillamente respondes que tu primera responsabilidad como presidente pues es amarrar a tu cabildo, ¿no? Yo tuve el 98% de mis acuerdos de cabildo por unanimidad, y no por otra cosa, sino porque los atendías y los escuchabas y operabas y transitabas. Si tú, en lugar de hablar con tus regidores, no los invitas a los eventos, les dices que son complotistas, pues vas abriendo la brecha, ¿no? Si cualquier problemática que hay derivada de la falta de atención de alguno de tus colaboradores, tú dices que te las mandé yo, pues obviamente no vas a poder generar esa empatía porque, Al contrario, ¿no? porque Más tampoco incómodo. puedes aceptar, Jaime, que
una mentira que se creen allá, la tengas que aceptar porque te la dicen que tú la hiciste, ¿no? Si en redes tiene una problemática y dices que es porque alguien le está pagando, pues oye, en la Secretaría de Administración no tenemos un solo peso para el tema de prensa y de redes, y en el ayuntamiento hay casi 4 millones de pesos al mes. Entonces, pues ahí es donde dices, no entiendo, ¿no? Pero bueno, vamos a darle tiempo al tiempo. Javier, dicen los rancheros, y decía mi abuelito que era ranchero, que los pleitos siempre se dan por las mujeres, por el poder o por el dinero. En este campo así, ¿cómo lo clasificarías tú? No, yo creo que va más allá. Mira, yo creo que... ¿No es poder? No es dinero. No, porque, te lo vuelvo a decir, Sócrates, si yo fui el que propició ese acercamiento, claro, si yo fui el que de alguna otra manera me pude haber opuesto, porque en ese momento yo era el presidente municipal a la candidatura y no lo hice, pues obviamente no tiene nada que ver con el poder. A veces son de las cosas que yo no entiendo. Oye, te ayudé para que llegaras, para golpearte, pues eso es ilógico, sería completamente insano. No hay tal, no es un tema de recursos, porque obviamente lo que a veces se ha ocupado para denostar el tema de la deuda, hay gente que no lo sabe. A mí me dejaron más de 200 millones de pesos de deuda, yo dejé 80. O sea, ¿la generé bajaste? ¿O la bajé? Pues la bajé. No sabemos esta administración cuánto deje, porque hay situaciones que son reales. Por ejemplo, en el 2015, siendo yo presidente municipal, después de 35 años los ajustes llegaron negativos y nos quitaron casi 80 millones de pesos. Bueno, nos quitaron hasta lo que habíamos pactado de Subsemun, ahora Fortaseg, y ya no nos llegaron más de 8 millones de pesos de un plumazo. A eso estás, obviamente, la posibilidad de que existan esos riesgos a nivel municipal. Yo entiendo que se te caiga la recaudación. Lo que sí es importante decirte es que esa deuda la disminuimos, y esa deuda no puede ser el pretexto para dejar de atender las cosas, porque la autoridad actual ha recibido puntualmente todo lo que tenía que recibir, que es prácticamente lo de mi último año más el 10%. Entonces, la deuda solamente se paga si tienes un remanente, pero también estoy claro que puede haber ajustes negativos. A mí me pasó en el 2015, en el segundo semestre. Tú estabas esperando, por ejemplo, el ajuste del ramo 28 de 35 millones de pesos, y te llegó uno, ¿no? Y tú tienes en diciembre el compromiso gigantesco de pagar. Jugar con los Entonces, entiendo perfectamente, pero yo creo que aquí se ha errado un poquito la estrategia, porque en lugar de golpear al anterior, lo que debes hacer es sumar para lograr tu objetivo. Nosotros, por ejemplo, en el tema de pensiones, que me lo acaban de reactivar hace unos días, yo recibí más de 10 millones de pesos del tema de pensiones. Y en el gobierno del estado, el que fue tesorero nos dejó 274 millones de pesos pendientes de enterar a pensiones del estado. Entonces es ilógico pensar que en el gobierno del estado era un tema de flujo, y en el ayuntamiento era un tema de sustracción y ilegal. De irregularidad. Sí es exactamente el mismo problema, y fueron incluso los mismos actores, ¿no? Entonces, oye, Javier, ¿y dónde te has sentido mejor? ¿Como presidente o como secretario? Fíjate que son dos rubros completamente diferentes. Porque fuiste diputado y todo eso, pero presidente y luego secretario. La mejor chamba es la de diputado. Sí, bueno, yo también quisiera ser diputado. No, el problema del presidente es una actividad muy bonita, porque tienes el enlace con todos los sectores. El gran problema es que nunca vas a tener los recursos para satisfacer las demandas precisamente de esos sectores. Oaxaca es un estado pobre. Y en el caso de la Secretaría de Administración, el trabajo es muy técnico, ¿no? Es muy técnico. El tema más álgido que tienes que manejar ahí, pues es precisamente la interlocución con el sindicato, la negociación, y eso se facilita mucho si tienes obviamente puentes de comunicación con todos. Tan es así que, bueno, a la fecha, te lo decía, no ha habido, gracias a Dios, ninguna problemática, porque además de esa interlocución, pues hay que sumar la madurez de los actores que están como representantes de las diferentes corrientes del sindicato. La chamba más bonita es la de la presidencia, porque decides tú qué se hace, qué no se hace, qué ruta, ¿no? Pero también es complejo porque tienes una serie, si no son colonias, son taxistas, si no son mercados, o sea, siempre hay una gama
de posibilidades de que exista alguna problemática por lo mismo que atiendes, ¿no? Pero es muy padre cuando la gente te reconoce, cuando dice, oiga, qué bueno que se hizo García Vigil, oiga, qué bueno que remodelaron los mercados, ¿no? Oiga, qué bueno que se pavimentaron las calles de Jalatlaco, ¿no? En fin, eso también obviamente te da mucha satisfacción cuando llegas a las agencias y pudiste incrementar la expectativa de obra porque hiciste gestiones. Te pongo un ejemplo, el último año, 2016, en el RG 23, que es una gestión que haces ante el Congreso Federal, nos trajimos 70 y tantos millones de pesos, ¿no? 33 proyectos nuevos que si no los hubiéramos ido a gestionar no hubieran llegado. El 2017 creo que solamente fueron 6 millones de pesos en un solo proyecto. Entonces, nosotros sí traíamos muy claro dónde había que irle a pellizcar, tuvimos muy claro que había que involucrar a las otras fuerzas políticas. Tuvimos el respaldo en su momento de Hugo Jarquín, que era diputado federal del PRD, de los diputados del PRI, de los diputados del PAN, y finalmente antepusimos todo por un solo objetivo, que era que a Oaxaca le fuera bien, ¿no? Bueno, aquí hay que aclarar que tú estuviste presidente municipal en un gobierno contrario a tu partido. Es correcto. Y eso cambia las condiciones muchísimo. Es correcto. Y cuando puedes superar esas condiciones, quiere decir que tienes más o menos una capacidad de negociación importante. Pero cuando tienes problemas dentro de tu propio partido, pues hay problemas más serios. Sí, de hecho, con el entonces gobernador, ¿cuál fue la ruta? Respeto, institucionalidad. ¿Qué recibes a cambio? Respeto e institucionalidad. Y transitamos sin mayor problema. Entonces, se hicieron cosas muy padres en Oaxaca que obviamente no se hubieran hecho si no hubiéramos tenido, que se hicieron. Si no hubiéramos tenido esa capacidad de conciliar a todos, de decirles, a ver, señores, tú eres azul, tú eres amarillo, yo soy tricolor, pero ¿saben qué? Vamos por Oaxaca. Y había giras en donde estaba la diputada del PAN y la diputada del PRI y el senador del PRD, pero todos con esa mira, digo, las obras que se hicieron, por ejemplo, el techado de las canchas de Cinco Señores, el techado que se dejó ya preparado en el tema de Pueblo Nuevo, se resolvieron problemas. Viguera, por ejemplo, tenía 17 años el problema del drenaje, el puro colector fueron 19 millones de pesos que nadie le entraba porque si tienes 108 millones de pesos de presupuesto y te gastas 19 en una sola obra, pues imagínate, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, yo tengo que reconocer a Paco Neri, que siendo coordinador de los diputados nos ayudó más allá de los temas políticos. Resolvimos el problema de la parte alta de Santa Rosa, 13 millones de pesos. Sí, además fue tu compañero en la legislatura. Sí, fue mi compañero. Digo, ahí es un poquito lo que te quería decir. Hicimos grandes amigos, ¿no?, en la legislatura, con la misma, quien fue presidenta también del PAN, de la Cámara, ¿no? Con ella logramos recursos para repavimentación, ¿no? Con Leslie generamos algunos recursos también, con Marta Alicia, que era la diputada del otro lado, y con el senador Romero Lainez. O sea, dejamos el tema político abajo y nos fuimos por los logros. Y ahí están las obras y ahí están los resultados, ¿no? Digo, yo creo que eso tiene que seguir, eso tiene que volverse a plantear. No es nada más si es Morena, si es PRD, si es PRI, es quién puede hacer las cosas por Oaxaca. Javier, ¿no? Se nos terminó el tiempo prácticamente ya. Un mensaje muy rápido, 30 segundos, a la gente que pueda estar viendo Oaxaca a fondo en este momento. Bueno, pues nada más agradecerles a ustedes la invitación y a todos ustedes que nos están viendo, pues decirles que en esa ruta personal existe esa gran posibilidad de volver a retomar las riendas del ayuntamiento si en el seno de mi partido se dan las condiciones, y una de las más importantes es precisamente la de la unidad. Pues Javier Villacaña Jiménez, secretario de Administración, muchísimas gracias. Sócrates, algo final, un comentario final. No, pues yo nada más creo que lo que tenemos que ver todos es lo que tenemos que hacer por Oaxaca. Ya los intereses personales déjalos por un lado, porque si no, estamos mal. Muy bien, y a usted que nos sintoniza en este domingo de 8 a 9, le recordamos que hay una repetición los miércoles a las 9:30 de Oaxaca a fondo, aquí por Canal 9 de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Que tenga una excelente noche.